Buenos días, soy Milady Cecilia Durán desde la ciudad de San Cristóbal. Mi ponencia es el número 5 que nos dice quién incitó a David para hacer el censo de Israel. Dice, David censa al pueblo y volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole, ve a un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora toda la tribu de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y a un censo del pueblo, para que yo sepa el número de los habitantes. Joab respondió al rey, que Jehová tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que pueda verlo mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre la de los capitanes del ejército. Se retiró pues Joab con los capitanes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra baja de Oxi, de allí a Daham y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Y por último se dirigieron al Neguev de Judá en Beerseba. Después que terminaron de recorrer toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab entregó entonces el censo del pueblo al rey. Había en Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y lo de Judá eran 500,000 hombres. Después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, ¿por qué razón la realización de este censo se constituyó en un pecado? En las porciones bíblicas estudiadas, David, arrepentido, reconoció que por haber realizado este censo, él había actuado muy neciamente y había pecado gravemente contra Dios. Segunda de Samuel 24:10 y Primera de Crónica 21 del 7 al 8. La escritura no menciona explícitamente la razón por la cual aquel censo tenía una connotación de maldad, pero del resto se infiere fácilmente que David se estaba alejando de su confianza en Dios y, motivado por su orgullo, quiso poner la confianza en su propia fuerza y en la de su poderío militar, valorado en el número de hombres aptos para el servicio militar. La palabra de Joab, general del ejército de David, son clave para esta comprensión, pues cuando David lo mandó a realizar el censo, Joab no estuvo conforme con dicha orden y le respondió, añada Jehová al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, para que procure a mi señor esto, que será para pecado a Israel. Segunda de Samuel 24:3 y Primera de Crónica 21:3 dice, a la vez es muy probable que por su orgullo David y el pueblo no hubieran cumplido con la ley del Éxodo
11:16, que ordenaba que cuando se realizaba un censo en Israel, cada varón que tuviera de 20 años para arriba y fuera contado, debía pagar medio ciclo como ofrenda para el santuario de Dios, a fin de que no viniera mortandad. Así que este tributo debía pagarse como expiación o rescate por cada alma que fuera contada. David censa al pueblo y como nos dice en 2 Samuel 24, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo sepa. El cuarto censo lo hizo David, según parece, por orgullo militar, 2 Samuel 24, ya que el país no pertenecía al rey sino a Yahvé. Solo él tenía derecho a conocer el número de sus súbditos. Por tanto, la conciencia popular condenó el censo, y Dios, aunque provocó la ocasión de levantarlo, castigando el pecado de rebelión contra David, respondió con ira a esta arrogancia. La suma de 1.300.000 hombres de guerra, 2 Samuel 24:9, Primera de Crónicas 21:5, implicaría una población total de 500.000, que sería densa aún para el día de hoy. Esto le recordaría al pueblo que aun cuando ellos se sintieran confiados por el número de sus efectivos de guerra, la vida de ellos estaban realmente en las manos de Dios. ¿Quién es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte? Así que el pecado no fue en sí la realización del censo, sino aquello que motivó a la realización del censo. Los censos como tal son simplemente una herramienta estadística, pero los datos que arrojan pueden ser utilizados para fines loables o para fines perversos. Dios mismo ordenó a Moisés en varias oportunidades tomar el censo de toda la congregación de Israel, haciendo énfasis en todos los varones de 20 años para arriba pudieran salir a la guerra. Número 1, del 1 al 3, y del 26 del 1 al 2. Nehemías también sintió que Dios puso en su corazón la realización de un censo de todo lo que habían regresado para reedificar la ciudad de Jerusalén. Nehemías 7:5. David censa inducido por Satanás. Pero podemos ver qué grandioso era el corazón del rey David. Aunque Joab estaba desagradado y no le agradaba el censo, el rey David, como estaba inducido por el maligno, hizo el censo. Pero cuando se dio cuenta, hermoso, que dice al Señor: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella una, y así haré contigo. Gad fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrota
ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la ciudad. Como es el corazón de David, lógico que no quiso ningún mal para el pueblo, porque él no quería, decía que esas ovejas no habían hecho daño, el daño lo había hecho él. Pero retomando la incitación a David para realizar el censo. El censo, nos dice, el censo fue motivado por malos deseos y por eso David lo confesó como pecado. Segunda de Samuel 24:10 y Primera de Crónicas 21:8. Por esta razón, Satanás fue el responsable directo de poner ese pensamiento en la mente de David. Y no queda duda de que fue él quien tentó a David para que lo realizara. Primera de Crónicas 21:1 nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David y que hiciese censo de Israel. David no resistió la tentación, sino que cedió ante ella. Por eso se dejó mover por su orgullo y realizó el censo. El censo fue considerado como un juicio contra Israel. Segunda de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:8. Probablemente porque el pueblo de Israel también estaba teniendo el mismo problema de David, de poner la confianza en sí mismo y en el orgullo de su poder humano sin querer depender de Dios. Para entender la razón por la cual Segunda de Samuel 24:1 dice que Jehová incitó a David contra el pueblo de Israel, vemos que el diablo se dirigió ante Dios y le pidió que le permitiera tentar a Job. Job 1:6-12. A pesar de la dura prueba y tentación experimentada, Job no pecó contra Dios ni le atribuyó de propósito alguno. Job del 13 al 22. Más, gloria a Dios. Aleluya. Más adelante vemos que Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Job 2:3. Aquí vemos que a pesar de que Satanás fue el incitador de la tentación contra Job, Jehová Dios aparece también como incitador de aquella situación. No porque Dios haya tentado a Job, sino porque permitió que Job fuera tentado por Satanás. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13 es en ese mismo sentido en que debe entenderse que Jehová incitó a David contra el pueblo de Israel para realizar aquel censo.